¿Qué vemos? Y por eso hacemos este llamado enérgico hoy. Lo que vemos es que las medidas de distanciamiento social, a las que hemos llamado Jornada Nacional de Sana Distancia, que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas, no se están aplicando con el rigor necesario. Entonces vemos que se necesita que todas y todos en la sociedad, el sector social, el sector privado y desde luego también el sector público, lo hagan ya y lo hagan de manera enérgica. Quédate en casa. Es muy simple el mensaje. Quédate en casa. Y si no te quedas en casa, tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos. Y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables. Entonces, lo que vemos y lo monitoreamos a través de la movilidad social, tenemos monitoreos específicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay monitoreos específicos del tráfico, de los pasos peatonales, de la movilidad en plazas públicas. Estos son monitoreos formales que nos permiten medir si la gente está en casa o está en la vía pública. Y vemos que no, vemos que solo hubo una reducción aproximadamente menor al 30%, a pesar de que hay una disposición gubernamental del gobierno federal que aplica a todas y todos, al sector público, al privado y al social, y que hay una segunda serie de disposiciones que corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Y a pesar de ello, vemos todavía demasiada movilidad. Los efectos positivos de esta medida los vamos a ver en las semanas por venir, no ahorita. Es para prevenir lo que va a ocurrir en las siguientes pocas semanas. Pero hay que ejercerlo ahorita, porque si llegamos a tener demasiados casos, como le ocurrió a los países que hemos mencionado, ya no se puede parar la epidemia. Entonces es ahora. Cabe una pregunta más por el tiempo y va a tener que ser usted, y si da tiempo, Araceli, por favor. Gracias, buenas noches, Fanny Miranda de Milenio. Ante esta respuesta de la ciudadanía, como ya nos comenta, todavía la gente está en la calle, se está pensando en implementar medidas más severas para que realmente se mantengan en su casa. Eso es por un lado. Y para el canciller, hay ciudadanos en otras partes del mundo, se está pensando también en repatriarlos y cuáles serían los factores que se tomarían en cuenta para ello. Y ya por último, si me da tiempo, tenía usted aquí a los funcionarios de este comité técnico, preguntarle cuánto se está invirtiendo en materia de ciencia para las innovaciones, para buscar los tratamientos contra el coronavirus y qué instituciones lo están haciendo, cuántos programas, cuántos protocolos de investigación se están planeando ya. Cómo no, la última se la contesto rápido, no tengo el dato. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está participando en la promoción de la colaboración científica a nivel nacional e internacional para que nos sumemos a los distintos protocolos de innovación científica y tecnológica. Pero con gusto lo preparamos el dato y se lo traemos. Sobre la primera pregunta, la otra desde luego es para el canciller, lo que estamos identificando es que tenemos grandes oportunidades para tener un pueblo responsable, un pueblo activo, y celebramos y respetamos y agradecemos a todas y aquellas personas y organizaciones o instancias gubernamentales, incluidos los gobiernos estatales, que han tomado acciones responsables, acciones decididas. Entonces, el sentimiento público es que se necesita hacer algo, pero decimos con claridad, ese algo lo tenemos que hacer todos, todas. No nos esperemos a que nos venga del gobierno. No es deseable en el manejo de una epidemia llegar a situaciones extremas como las que hoy vemos en Europa, donde se declaran formalmente estados de excepción y se suspenden las garantías constitucionales y se usa la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública. No es deseable. Entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, todas y todos. Es la mejor vía que voluntariamente, conscientemente, decidamos quedarnos en casa, todas y todos al mismo tiempo. Canciller. Todas las posibilidades están y el marco legal de México lo contempla, pero quisiéramos no llegar a ese punto.
Porque además si llegamos a ese punto es porque es demasiado tarde. Entonces tenemos que actuar ya. Canciller, por favor. ¿Cuál es el criterio que hemos seguido hasta ahora? Bueno, primero se utilizaron líneas aéreas, intercambios, porque se quedaron extranjeros en nuestro país que necesitaban regresar a un país y entonces los mexicanos en aquel país se hicieron convenios. Conforme se han ido cerrando los vuelos, para darnos una idea, hay una reducción agregada de vuelos en el mundo de más del 70% en este momento. Es decir, hay países donde ya no puedes llegar. Una cosa es reducción de vuelos y otra cosa es cierre de fronteras. Hay países que no puedes volar. Perú, no puedes. Y como Perú, otros países. Entonces, el criterio es primero, ya se cerraron las posibilidades de las líneas aéreas, ya no podemos llegar vía charters, entonces ya lo único que nos queda es llegar por vía Fuerza Aérea Mexicana o Secretaría de Marina. ¿Cuántos mexicanos y mexicanos hay? Y desde luego, si podemos técnicamente tener la autorización para aterrizar, porque hay países que nos han dicho que no, por las razones, no lo haría porque lo pueden tomar, pero le diría a usted que hay varios países del mundo ya no podemos aterrizar, porque es una disposición de cierre total. Entonces, la gran mayoría, estos más de 8,000 mexicanas y mexicanos, se ha logrado. Esa es otra de las razones por las cuales México no suspendió vuelos de manera unilateral, porque se hubieran quedado los mexicanos varados en Europa y en otros países, probablemente varias decenas, si no es que cientos de miles. Entonces, la política de lo que acabo de escribir, más lo que México ha hecho, ha permitido que regresen a nuestro país la inmensa mayoría. En eso vamos.